Don Joaquín Lavín Infante, ¿cómo está usted? Muy buenos días, alcalde de la comuna de Las Condes. Me encanta porque estaba leyendo el artículo del diario para ver cómo venía el tema. Le llegó la tercera, pero no el mercurio a la casa. Compartámoslo. Sí. Hola, Joaquín. Alcalde, bienvenido. ¿cómo está? Buenos días. ¿Se pusieron de acuerdo? ¿No? Eso, partir por ese acuerdo que llegaron ayer. Nos gustaría más detalles, 50-50. No es fácil ceder la mitad de una propiedad que uno tiene, que vale $50 millones, así como así, ¿a cambio de qué? No es fácil. No es fácil porque una propiedad, como tú dices, Matías, súper bien ubicada, de los pocos paños así tan grandes que van quedando en el sector oriente, son construibles, digamos, 28.000 metros cuadrados. El terreno es de 45.000, pero hay que ceder parte para vialidad y otras cosas. Entonces quedaban 28.000 así netos. Por eso se habla, el filete, 28.000. Exactamente, donde ahí se podía construir. Y tenían en un momento dado full constructividad. O sea, se podían construir edificios, no sé, pues de 9 pisos. De hecho, hay muchos proyectos parecidos por la misma y justamente detrás hay una franja detrás de nuestro terreno hasta el río Mapocho que ya está lista para construirse, digamos. ¿Quién va a construir ahí? Era un terreno de aguas andinas que compró Abraham Zenerman hace un tiempo atrás. Y bueno, que lo que pasa es que hay que ser pragmático en esto. O sea, Vitacura tiene derecho a cambiar el plan regulador, tiene derecho. Pero al mismo tiempo es un cambio de plan regulador bastante discriminatorio en el sentido siguiente. A nosotros nunca... ¿Hecho la medida? Hecho la medida. A nosotros nunca en Las Condes nos han dejado cambiar el plan regulador para un predio específico. O sea, por ejemplo, si yo voy a tu casa, Consuelo, y digo, voy a cambiar el plan regulador de tu casa, y ahora en tu casa tú no vas a poder hacer nada, la Contraloría siempre esa cosa la miraba mal, porque dice, es como una expropiación encubierta. Tiene que ser, un plan regulador tiene que ser un barrio, un área, una zona. Entonces aquí es un cambio de plan regulador solo para el predio de Las Condes. Perdón, y los planos reguladores, como las leyes, no pueden tener efectos retroactivos. Exactamente. Y el plano regulador, el cambio de plano regulador que los afectaba a ustedes tiene fecha posterior a la presentación del proyecto de ustedes. A la presentación de 2 anteproyectos de nosotros que debían haber sido aprobadas. Entonces, estábamos en una situación que nosotros presentamos los anteproyectos, Vitacura lo transformó en área verde, y aquí me enfrentaba como alcalde, y por eso lo conversamos con el Consejo Municipal, a un largo juicio, finalmente. Porque aquí esto iba a llegar... Vitacura presentó a la Contraloría, hizo una presentación diciendo que Las Condes no podría construir viviendas sociales en otra comuna. Contraloría no ha respondido sobre eso. O sea, había como recursos para todos lados. Y nosotros íbamos a imponer nuevos recursos. Entonces, en el fondo, lo que llevó a aceptar la proposición fue decir, mira, aquí va a haber un largo juicio, puede durarse años, en que no va a haber ni parque ni área verde. Ya, 50-50. Es doloroso, porque imagínate que el proyecto de 562 viviendas se reduce a 280 de partida. Entonces ya eso tiene repercusiones en sectores de Las Condes que estaban ilusionados con esto. Entonces, no es una cosa tan simple, pero hay que ser pragmático. Y eso fue lo que primó. Perdón, me queda dándolo... Tiene tantas aristas, ¿verdad? Porque tiene la arista de integración social, tiene la arista política, pero ¿hay alguna municipalidad que haya hecho, que tuviese un terreno en otra comuna y que haya hecho vivienda social, o era una situación única? A ver, no es único porque en Twitter ahora ya se sabe todo, que toda la gente empieza a tuitear cosas. Entonces, ayer alguien tuiteó la lista de municipios que tienen propiedades en otros municipios. Y eso... no es una cosa única, o sea, por ejemplo, Santiago tiene propiedades, Maipú, Estación Central tiene propiedades, y esto tiene que ver con la división de las comunas. Las comunas grandes, Las Condes, Las Condes, Vitacura y Barnechea era una sola comuna. Santiago, Estación Central, Quinta Normal, en algún momento fueron una sola comuna. Entonces, quedaron con predios en otras comunas. Ahora, que haya construido viviendas sociales, no. Nosotros, la Municipalidad de Las Condes, cuando Francisco de la Maza era alcalde, pero por una situación distinta, que fue atribuida a emergencia, construyó viviendas sociales en Lota y en Penco, después del terremoto. Ese es un caso concreto. Ahora puedo decir, bueno, no es la misma forma, porque pero construyó en otra comuna. Entonces, ahí hay una respuesta que nos tienen que dar, pero yo creo que se puede sortear. Y para mí lo importante es lo de Cristian Bonker, porque esto requiere buena voluntad de las dos comunas. Buena voluntad. Todo se puede arreglar si hay buena voluntad. Pero si uno empieza a poner no, que yo cambié el plan regulador, no, que yo hice esto se puede demorar. Entonces, por eso que preferimos este acuerdo y
Ayer ya nos llamó el secretario regional ministerial de Vivienda en la tarde después de la reunión para poner un interlocutor de cada comuna. En el caso nuestro, el asesor urbanista que se llama Pablo de la Hiere, una persona que lleva muchos años en la municipalidad. Y de aquí a un mes hay que llegar con una solución de 50 y 50. Pero ese 50... El predio más hacia arriba es parque, y más hacia el colegio Tabancura es vivienda, porque está en esa zona. ¿Y ese 50 y 50 es sobre el terreno útil? Sobre el terreno útil. Total. No, sobre el terreno útil. O sea, son 14.000 metros. Exactamente. Se mostró el mapa ahí, son justamente 14.111 metros de parque y 14.111 metros de vivienda. Son 28.222 metros. Ustedes tenían un activo de $50 millones aproximadamente. Bueno, ese es el valor que nos dio el ministro de Vivienda. Eso lo Eso bueno, no, antes de la modificación del plan regulador. No, sí, después de la modificación. Vale, cero. Por eso, ese es el punto. Pero usted movió apretó una tecla, digamos, para activar valga la cacofonía, un activo de $50 millones aproximadamente. Eso es lo que produjo que después le... Nosotros hablamos de entre 35 y 40, pero mucha plata. Da lo mismo, mucha plata. ¿No hay otra política social más importante o más urgente en Las Condes por $50 millones o 35 que darle a 260 familias casa con el concepto de integración que nadie lo va a discutir, lo importante que es, lo simbólico que es, lo relevante y todo? Es decir, ¿es la urgencia fundamental? ¿No es acaso gastar demasiados recursos en pocas familias? Matías, a ver, primero que esos $50 millones no están en ninguna parte. Tú me dices, es un terreno que si tuviera full constructibilidad, si Vitacura no hubiera... lo tenía, porque usted si no habla de vivienda social, a lo mejor lo puede vender en precio comercial. Lo tenía en su momento, pero hoy día no lo tiene. Entonces no son $50 millones. Ahora, hay gente que me ha escrito ayer y me dice, alcalde, es la mitad del terreno. Ya, suponte que la mitad del terreno, nosotros pensamos que vale tipo $10.000 millones perdón, $10.000 millones de pesos. Depende de la licitación, hay que hacer la licitación, ese terreno tiene que salir a las gualtatas, hay una serie de cosas que ver ahí. Entonces hay gente que me dice, bueno, si usted vende el terreno, ¿ya? Está bien, depende, porque lo que pasa es que esa es la política habitacional que también llevó a que fuéramos metiendo a toda la gente de la periferia. Porque hay gente que me dice, oye, si usted vende el terreno $10.000 millones de pesos y lo compra suponte tú en la zona de Rotonda Atenas, te estoy inventando. Bueno, también sería un proyecto de inclusión, nunca se han construido viviendas sociales ahí, y podría tener a lo mejor el doble de viviendas sociales. Sí, puede ser. Ahora, pero si yo llevo esa lógica al extremo, también voy a decir, oye, pero si yo compro La Pintana, digamos, voy a darle solución, digamos, a, no sé, 1.000 familias. Pero al mismo tiempo está la teoría de decir, bueno, pero ¿les vas a dar solución o los vas a llevar a un lugar en que a lo mejor después le solucionaste la casa, entre comillas, pero no le solucionaste la vida? Es verdad, pero en el punto intermedio uno puede hacer una solución, porque aquí había política, aquí había una pelea entre dos pesos pesados de la misma coalición política también. Entonces, sí, por supuesto que sí. Bueno, quizás podría haber sido No, si eso puede estar sobre la mesa. De hecho, ayer se planteó, por ejemplo, que hubiera un porcentaje relevante de subsidios para la clase media, porque hay un subsidio para la clase media, son viviendas de hasta 2.200 UF. Ese subsidio que se creó, ¿se acuerdan ustedes? Sí. Hoy día en Las Condes... Que está en este minuto con el llamado. Claro, en Las Condes y en Vitacura menos, no se construye ninguno. O sea, nadie construye vivienda de subsidio de clase media porque si tú tienes que comprar el terreno, no da las 2.200 UF para que una constructora compre el terreno y ofrezca departamento de subsidio de clase media. Entonces, ya Las Condes construyó, la última vivienda social, me tocó entregarla a mí, la hizo Francisco Lamasa, me tocó entregarla a mí hace un año atrás, 50 se llama Las Condesas 5, en Avenida Fleming, arriba, construyó 50% subsidio clase media, 50% vivienda social. Ahí ya hay integración. Se llama de integración, en que la vivienda social se entrega sin deuda, o sea, la persona no paga ningún dividendo, y la vivienda de clase media tiene que seguir pagando un dividendo. Perdón, ¿y cuántas familias impactadas hubo ahí? Para ver el costo de oportunidad que tiene este proyecto de arriba. Es que, Matías, nosotros tenemos 2.000 familias en lista de espera para vivienda. 2.000. Son muchísimas. Ya, y aquí le va a dar la solución a 268 familias. Sí, por la mitad de 562. Ya, pero podría con esa plata mejor hacer quiere el proyecto original, digamos. Ahora, pero, alcalde, a ver, déjeme tratar de poner... Todo es discutible aquí, pero si tú quieres dar un ejemplo de integración social... Eso sí, ahí sí. Se supone que la política es construyamos la vivienda en las mejores... Usted como alcalde en las zonas de metro, en las zonas de buenos servicios. Si uno quisiera hacerlo, obviamente es el mejor lugar de Chile.
Ahora uno dice, oye, en la Rotonda Atenas, sí, obviamente es extraordinario. No sé, lo mismo que está haciendo Jadwe en Recoleta, no es lo mismo, porque está muy Alcalde, cerca yo del metro. creo que mucho... Obviamente que hay opciones. Creo que, alcalde Lavín, creo que muchos lo felicitamos por lo simbólico de lo que va a hacer, pero muchos dicen, ¿por qué tiene que el alcalde de una localidad darnos, por así decirlo, ejemplos cívicos de cómo se integra una sociedad? Muchos sospechan que aquí hay una potencialidad de un político, de un candidato futuro que es el que va a poner la pica en Flandes de la integración social en Chile. Entonces, aquí está siendo el Lavín futuro candidato. Es la especulación que usted ha escuchado y que muchos probablemente se lo han dicho. Esta es suerte de sospecha. Además, tocó la semana donde usted encabeza las encuestas. No, pero Matías, tengo que preguntarle eso. Viene de hace mucho tiempo. No es una cosa que se haya inventado. ¿Subarse a la encuesta? Y fíjate que ahora hay gente que me lo dijo al revés. Oye, me dijo, si tú vas a ser candidato alguna vez, estás perdiendo todos los votos de Vitacura. Son poquitos. Estás vuelto loco, ¿no? ¿Cómo van a ser poquitos? Además usted los tiene asegurados. Y en una primaria la derecha es muy importante, dijeron. En la primaria la derecha es muy importante. No tiene nada que ver con eso, de verdad. Ahora, pero alcalde, a ver, no tiene que ver, pero tiene que ver, pues si finalmente todo es política, pues, alcalde, y usted es un personaje público y eventualmente podrían cambiar las condiciones. Y quiero hablar de política. ¿Usted cree que si la Municipalidad de Las Condes hubiera llamado a una licitación internacional para vender esos terrenos con proyectos del estándar del sector, los vecinos de Vitacura se habrían opuesto? Por supuesto, se pusieron. No. Se pusieron 100%. No. Aquí eso se convirtiera en vivienda del mismo estándar de la que había, que ustedes hubieran vendido el terreno para una promotora inmobiliaria, digamos. No, Nicolás, se ponían 100%. O sea, obviamente que ellos no quieren que haya viviendas sociales. No, eso si está la pregunta clarísimo. es ¿por qué va a llegar gente pobre o porque van a hacer edificios? Mi opinión es que se habrían opuesto igual. Entonces, o sea, cualquier persona de Chile que tú le preguntes, no, pero si está en Maipú, claro. Los vecinos de Maipú se oponían a que hubiera viviendas sociales ahí. O sea, cualquier sí, estoy de vecino de Chile que tú le preguntes, ¿qué prefiere que haya al frente de su casa? No me entendió. ¿Un parque o vivienda? Te van a decir que hay un parque. Sí, pero eso no significa nada. Sí, o sea, pero es que la dicotomía... Porque tú tienes que estar por sobre esos intereses individuales. La dicotomía parque-vivienda aparece cuando el Consejo Municipal de Vitacura decide obstruir su proyecto. No, la dicotomía parque-vivienda no existía antes. Entonces, y el punto, porque cuando usted anuncia que se va a convertir esto lo va a convertir en obras en vivienda social, es cuando la municipalidad dice, no, pero nosotros teníamos la idea de hacer parque ahí. Entonces, ahí cambia. Pero quiero ir a otro punto, porque es el tema de la presión de los vecinos. El alcalde Torrealba del Consejo Municipal de Vitacura actúa presionado por los vecinos, ¿no es cierto? Sí. Pero a usted también le ha pasado lo mismo. Respecto, por ejemplo, a un proyecto inmobiliario que está en Renato Sánchez con Américo Vespucio, en que la Consuelo Saavedra es una de las firmantes del proyecto, para que nadie después por Twitter empiece a decirle cera. Entonces, pero finalmente usted aquí se cambia de lado el mostrador, porque usted estuvo con los vecinos en el tema de un proyecto. Entiendo que en la Corte no le fue tan bien, pero creo que hay otros caminos. Estamos apelando la Corte Suprema. De acuerdo, pero definitivamente es la realidad. O sea, ¿a usted también le pasa que los vecinos no quieren nada? Pero está bien, Nicolás, tú siempre puedes hacer esas cosas, pero son casos distintos. ¿Ya? En el caso de Vitacura había un proyecto de Las Condes, un terreno que tenía full constructibilidad y que Vitacura transformó en parque. Por lo tanto, no se puede hacer nada. Cuando se enteró que ustedes tenían No. Ellos no querían ninguna vivienda ahí. Y lo han dicho los propios vecinos. Obviamente que si es viviendas sociales, menos la quieren. Pero ellos querían tener un parque a costa de Las Condes. ¿Ya? Y obviamente yo tengo que defender ese terreno. ¿Y por qué a Zenerman no le hicieron lo mismo? Le dicen, señor Zenerman, lo sentimos. Bueno, eso es lo que le decimos nosotros. Su propiedad ahora va a ser parque. Eso es lo que decimos, porque ya tiene los anteproyectos aprobados y todo. Pero obviamente que Vitacura si quería parque, tenía que ser una zona, no solamente el predio de Las Condes. Y en el caso de Américo Vespucio, un caso muy distinto, no es que no se pueda construir, es solo que el terreno mide menos que lo que se dijo que medía. Y por lo tanto, el premio de constructibilidad que debería tener es menor y se tiene que hacer un edificio un poco más chico, si tampoco es el fin del mundo. Yo me refiero al manejo de la presión de los vecinos, eso es a lo que me refiero. Pero alcalde, Matías plantea algo que para mí es muy relevante. Porque en el fondo, ¿por qué, si alguien pregunta, por qué a Zenerman, ya que estamos hablando de ese proyecto, no le convierten eso en parque? Es porque Zenerman probablemente le ganaría a la Municipalidad de Vitacura una demanda por miles de millones, por cientos de millones de pesos, miles de millones de pesos, en función de que él sería finalmente expropiado.
Las Condes también estaba siendo expropiado, también está siendo expropiada si es que le quitan valor a un terreno que tenía una denominación distinta. Entonces, ¿es porque son municipalidades que no hay reacción? ¿O usted habría demandado a la Municipalidad de Vitacura? Por supuesto que sí. Ya. Obviamente que nuestro camino, si no había un acuerdo, era demandar a la Municipalidad de Vitacura. Pero por eso te digo, hay que ser pragmático al final. Nosotros nos enfrentábamos a un juicio que podía ser muy largo y que podía terminar siendo una moneda al aire. Entonces, si eso es así, y viene el ministro Monque y nos dice, a ver, dividan el terreno, dejen este pedazo para parque, dejen este pedazo para vivienda, obviamente que para mí es una pérdida, porque tú dices, claro, eran 562 viviendas, pero al mismo tiempo digo, pucha, porque a lo mejor es cero, porque se transforma todo en parque. Entonces, si era cero, bueno, son 280 viviendas más. Entonces, bueno, esa fue la decisión. Alcalde, quería cambiarlo antes que se nos acabe el tiempo, porque sabemos que tiene que ir a una reunión con vecinos, ¿verdad? Sobre la ley de identidad de género, que usted ha dicho que la respalda 100% y que esperaría que su partido no vaya o no recurra de ser aprobada la ley, como está planteando el gobierno también, al Tribunal Constitucional. Estuvimos conversando con el exalcalde de La Maza el otro día, y él decía que se iría de la UDI. Si es que el partido institucionalmente fuera al Tribunal Constitucional. ¿Usted llegaría a ese punto o...? No. Nunca tanto. No, para nada, no. A ver, Consuelo, es un punto súper discutible. O sea, primero, para los mayores de 18 años no hay ninguna duda. A mí me tocó trabajar con las personas trans en Santiago. Y por esa razón, mucho cuando fui alcalde, por esa razón me invitaron, esto fue el sábado antepasado en realidad, al Cementerio General, donde se creó un mausoleo trans. Y ahí una de las personas que yo conocí mucho en Santiago hizo un discurso que se llama Sandy Iturra, pero que de verdad se llama Mario Iturra. Y ella dijo en su discurso, yo quiero que me entierren aquí, me sepulten aquí como Sandy Iturra y no como Mario Iturra. Y tiene toda razón. Y eso no lo discute nadie. Y en los mayores de 18 años. Los menores de 18 años yo sé que es discutible. Yo sé que han traído personas, que han hablado en la comisión. Entonces, creo que lo que el gobierno ha planteado es prudente, porque tú dices ya, entre 14 y 18, hay niños mucho más chicos que están en esta situación, que ahí me toca ver, en los colegios, en estas audiencias que me toca ir ahora, hay mamás que me van diciendo. Entonces, yo siento que decir entre 14 y 18, con el apoyo de los papás, obviamente, con el apoyo de los papás, con informe médico, con la decisión de un juez, está bien. Está bien. Ahora, que es discutible, que hay argumentos para lado y lado, porque vino un señor a exponer que era hombre, después se hizo mujer, después de nuevo se hizo hombre. O sea, me imagino que son temas humanos súper difíciles, súper terribles. Yo veo a esas mamás con sus hijos en los colegios, chicos, difíciles. Desde el tema de qué baño usan, hasta todo. ¿Cómo resuelven eso los colegios en Las Condes? ¿Tiene caso en colegios municipales en Las Condes? ¿Tienen una política respecto de...? En estos momentos no tenemos. Ha habido mamás que han hablado conmigo para poner los niños en los colegios, así que a lo mejor eso pasa próximamente. Uh-huh. Pero obviamente implica un cambio. Implica un cambio en la cultura. Implica un cambio en la cultura, implica un cambio desde los baños para adelante, implica una explicación a los demás apoderados. A los niños. Entonces, no es un tema de caricatura y tan fácil. No, es un tema muy difícil y da para los dos lados y aquí nadie tiene las verdades absolutas. Eso es un dato, pero ¿usted siente que a veces en su partido hay gente que se abre a ese cambio de cultura, a la comprensión del cambio de cultura? No le digo si son 14 o con el padre o con el juez, no la cosa técnica, sino yo creo que sí. A una cosa macro. ¿Usted siente que hay gente en su partido que usted le dan ganas de remecer y decirle, mira la realidad a la cual nos enfrentamos hoy día y que muchas familias se enfrentan? ¿Siente que hay un poco de burbuja en su partido a veces en eso? Es que yo creo que la UDI se define como un partido cristiano. Siempre Javier Guzmán hablaba, cuando él estaba en su tiempo de popular, cristiano y liberal en lo económico. Entonces, la palabra cristiano también hay que tomarla cristiano en el sentido del Papa Francisco, digamos. O sea, de la compasión. Exactamente, en el sentido de la compasión, en el sentido de la carta que él mismo escribió ayer, de la empatía, de ponerse en los zapatos del otro. O sea, creo que esa es la forma de decir, mira, nosotros somos un partido cristiano
en el siglo XXI. No decir, ya, esto es todo. ¿Le ha faltado cristianismo su partido? No quiero caer en esas cosas. Es que usted me llevó para allá, pero yo no lo había planteado así. No, pero creo que nosotros tenemos que ponernos también en todos los tiempos. No sé, el Papa Francisco es el líder del cristianismo. El Papa no milita la UDI. ¿Le ha faltado empatía a gente en la UDI a veces? Es que no quiero decir esa frase, pero se entiende lo que quiero decir. Alcalde, usted hizo mención a la carta del Papa Francisco recién, a la condición de cristiano, de católico. Su yerno es una de las víctimas que está denunciando abuso sexual, y el Papa está diciendo que se va a juntar con las víctimas. Quisiera conocer un poco su opinión, su sentir sobre eso, como católico, como familiar. Mira, Consuelo, ese tema para mí es un tema tan difícil, tan doloroso, que yo de verdad no lo quiero tratar aquí. Entiendo. No lo he tratado nunca, y es tan difícil para mí que déjalo ahí, por favor. Y como católico, lo que está planteando, en la medida que usted lo mencionó recién, del Papa Francisco, la actitud que el Papa ha tenido en esta hemos materia. visto un cambio de actitud del Papa en 360 grados en lo que dijo en Chile y lo que dice en la carta de ayer, y me imagino que eso es porque a Monseñor Chicluna el testimonio de las víctimas le hizo una fuerza tremenda. Y él le explicó eso al Papa, y esto probablemente cambia todo. O sea, alguien de la iglesia me decía ayer que la única otra vez que se citaba la conferencia episcopal completa en una forma como inusual en Estados Unidos, cuando pasó el tema de los abusos sexuales. En Boston. Y parece que ni siquiera fue, eso cambió todo. Claro, entonces, ni siquiera fue completa a Roma en ese minuto. Parece que realmente es una situación inédita. Entonces, un remesón grande, y hay que esperar eso. Bueno, en todo caso, ojalá que sean 180 y no 360, porque si no volveríamos al mismo punto. Tienes toda razón. Están mal mis matemáticas. Estaba muy bien cuando hablábamos de las casas, de las 500, no sé cuánto viviendas sociales. Pero la geometría falló. Uno llega al mismo punto y además mareado. Matías, ¿no hiciste la pregunta que nos habían planteado ayer sobre las contribuciones? En las viviendas sociales, ¿te acuerdas? Eso exactamente, muy buen punto. Un amigo en común ahí en el canal nos decía, ¿qué va a pasar con las contribuciones en estas viviendas sociales en Las Condes? Porque son personas a las cuales se les va a dar un subsidio. En Vitacura. Sabemos que las contribuciones en Vitacura han aumentado alto, son de un nivel, van a tener subsidio también las contribuciones, o al ser vivienda social tienen un tratamiento distinto. ¿Cómo es eso? Porque puede ser una trampa, puede ser el abrazo del oso. No sé si por ser vivienda social tiene un tratamiento distinto, porque las contribuciones exentas son las que tienen un avalúo fiscal inferior a 33 millones de pesos. No sé cuál sería el avalúo fiscal de esas viviendas. Estando ubicadas en ese lugar en específico. Las viviendas sociales en Las Condes yo creo que están exentas. Pero yo hice la cuenta rápida de la tía, digamos, y me das como 56 millones de pesos por vivienda, con 25 millones de dólares dividido por poniendo un cierto valor del terreno. 280, claro, 25 millones de dólares, 286, me parece que el cálculo que dice, vivienda da como 55 millones de pesos por vivienda, o sea, no quedarían exentas de contribuciones. Claro, a lo mejor usted le da el abrazo del oso, les da y no tienen con qué pagar su contribución. No sé, depende del avalúo fiscal. Depende del avalúo fiscal. Pero si uno le pregunta a las personas que hoy día están viviendo allegados en Las Condes, ¿les gustaría a ustedes tener esas viviendas propias? Te van a decir que sí al tiro. Sí, pero si me regala un Ferrari, no tengo plata para la benzina, de poco me sirve el Ferrari. Te van a decir que sí al tiro. No, pero de todas maneras. Ahora, pero alcalde, hay un punto a partir de eso, y el último, porque sabemos que tiene que ir, y tiene que ver con una lógica que es compleja, que ya ha pasado en algunos lugares. Entiendo que, por ejemplo, en el balneario Zapallar, ¿cómo se evita el que, dada la ubicación, dada la calidad de las viviendas, estas finalmente sean vendidas rápidamente o cedidas con arriendos a 90 años y una serie de figuras legales que hemos visto que aparecen en lugares que no vivan los beneficiados que usted busca? Claro, porque lo que ha pasado en Zapallar, que se han construido viviendas sociales de muy buena calidad, muy bien ubicadas, pero que no pueden ser transferidas, pero que finalmente son arrendadas a 90 años y se han convertido en casas de veraneo y la gente vive en Catapilco. ¿Cómo se evita eso? Mira, yo creo, Nicolás, que si nosotros vamos definitivamente a cambiar la política de vivienda e ir a viviendas mejor ubicadas, va a haber que cambiar también esa ley. Porque efectivamente en Las Condes, la ley establece que tú no puedes vender ni arrendar hasta los 5 años. Sí. A los 5 años puedes vender. Estos proyectos nuevos que hicimos en Fleming arriba, por ejemplo, Las Condesas, que partió Francisco Lamas y fue el último que me tocó entregar, tienen los primeros más de 5 años. Y ya hay gente que está vendiendo. Porque en el fondo se ganó una vivienda sin deuda, en que puso 1.300.000, 1.500.000. Es una ganancia. Y hoy día vale 50 millones. Claro. Entonces, en el fondo, la están vendiendo.
Ahora, tú dices que injusto, sí, y el resto de la gente de Las Condes a mí me alega, y me dice, el resto de la gente que quiere vivienda social me alega, mira, esta persona vendió la vivienda. Pero al mismo tiempo es una familia de bajos recursos que ahora tiene un capital. Entonces todo tiene... ¿Cómo los van a elegir? ¿Cómo van a elegir a los beneficiados? Bueno, hay un estricto puntaje. Ya. Sí. Hay un puntaje que tiene que ver con el Ministerio de Desarrollo Social y el registro social de hogares, y que tiene que ver con el ahorro, el tamaño del grupo familiar. Y estas son viviendas con deuda. Después está todo el tema también los inmigrantes. La gente, los chilenos me dicen, ¿por qué un peruano ganó la vivienda social? Bueno, porque resulta que lleva más de 5 años viviendo en Chile. Y tiene más puntaje que usted. Vale igual que tú, tiene más puntaje que tú. Todas esas cosas son difíciles de explicar, pero hay que hacerlo. Joaquín Lavín, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Muy buen alcalde. día. Gracias.